al Señor por la oportunidad y el privilegio que nos da de poder reunirnos, ¿verdad? Pues hay que darle gracias a Dios en todo, y el Padre nos permite pues estar hoy aquí y vamos a compartir la palabra el día de hoy. En este mes, como decía la hermana Belinda, hemos venido tocando un tema en específico acerca del templo. Hermana David el domingo pasado hablaba sobre el cuidado en el templo. El domingo anterior vamos a compartir la palabra sobre ¿cuál es el tema? Lo que destruye el templo. Lo que destruye el templo, ese se llama el tema. Lo que destruye el templo, y luego el hermano Darío sobre el cuidado o los cuidados, cuidando el templo. Perfecto. Hoy, hermano, pues vamos a entrar en lo que es la palabra y vamos a ir todos a Hebreos. En el capítulo 3, saludamos a todos los hermanos que van a estar conectados y unidos a nosotros a esta transmisión. Si escuchan un poco de ruido es por la lluvia, porque está lloviendo muy fuerte. Pero gracias damos al Señor. Hebreos capítulo 3, el verso 5 vamos a dar lectura y el verso 6. Lo tenemos todos. Hebreos capítulo 3, verso 5 y verso 6. Dice la palabra de esta manera: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fíjense bien, volvemos a leer el verso 6 y dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Ojo con esto, vean esta parte: si retenemos firme hasta el fin. Oigan, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hoy vamos a hablar bajo el tema la responsabilidad en el templo. Ese es el tema para el día de hoy, la responsabilidad en el templo. Y me gusta mucho este texto porque da testimonio sobre el Señor y dice que el Señor está como hijo en su casa, ¿verdad? La cual casa, dice la palabra, que somos nosotros, ¿verdad? O sea, la casa del Señor somos nosotros. Pero lo que me llama la atención es esta parte, dice: si retenemos. ¿Qué pasa entonces cuando no se retiene la palabra? ¿Será que sigue siendo casa? Ahí el texto dice, hermano: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme. Si retenemos firme de vez en cuando. Dice: hasta el fin. ¿Y qué es lo que se tiene que retener firme hasta el fin? Dice la palabra: la confianza y la esperanza. Son dos cosas. Hay que estar firmes hasta el fin. ¿En qué? En la confianza y la esperanza. Responsabilidad, hermano, es algo que Dios nos demanda a nosotros, porque sabemos muy bien lo que la palabra dice, que somos el templo. Pero siempre la palabra recalca y dice: si eres templo, vas a manifestar que realmente lo eres. En esta parte dice: somos casa si retenemos. Somos casa
si retenemos. Ahora, pero si ustedes van conmigo a Efesios, uno de los textos que se ha mencionado en varios temas, vean lo que dice Efesios, capítulo 2, verso 20, 21. Vean bien esto, hermano. Lo tenemos. Dice la palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Cómo tiene que ir el edificio, hermano? Bien coordinado. Dice, va creciendo para ser un templo santo. Si no hay crecimiento, ¿se logra ser templo? Si no hay coordinación, ¿se logra ser templo? Dice ahí que no. Dice ahí que no. Entonces dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tenemos la responsabilidad en el templo, y una de las responsabilidades en el templo, porque los responsables somos nosotros, ¿entienden? Los responsables somos nosotros. Una de las responsabilidades, hermano, es la edificación. Pablo menciona en esa parte de Efesios, dice edificados. Y todo el mundo, hermano, refiriéndome al pueblo cristiano, todo mundo, todo el pueblo busca a ser edificados. Se asisten a la congregación, ¿para qué? ¿Para qué venimos a las reuniones? Para ser edificados. ¿Me entiendes? Hacen un montón de cosas, ¿para qué? Logrando con eso ser edificados. Pero hay un detallito ahí en la palabra que no podemos dejar por fuera. Y dice el texto, edificados sobre el fundamento. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces deberíamos de preguntarnos, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles? ¿Y cuál es el fundamento de los profetas? Porque la palabra enseña y dice que tenemos que ser edificados para ser morada de Dios, para ser casa de Dios, tenemos que ser edificados. Pero ¿cuál es el fundamento que tenemos que tomar en cuenta? Pablo decía, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y ya alguien se ha puesto a pensar cuál era el fundamento de los apóstoles. ¿Y cuál es el fundamento de los profetas? Sin esos fundamentos, hermano, la construcción o el edificio no va bien coordinado. Pero también la palabra dice que la principal piedra es Jesucristo. La principal piedra es Jesucristo, pero tiene que haber fundamentos. Y aquí muestra dos fundamentos. Entonces, la primera responsabilidad, decimos, hermanos, que es la edificación. ¿Qué significa ser edificado? ¿Qué significa ser edificado? Si lo vemos desde el punto de vista literal, hermano, es construir, es trabajar, es edificar, ¿verdad? Se tiene que ver la manifestación cuando alguien está siendo edificado. Y también, hermanos, se manifiesta qué tipo de material se está utilizando o está teniendo aquella persona para ser edificada. Recuerden ustedes que en cierto momento el apóstol Pablo dijo que se puede utilizar madera, heno, hojarasca, pero también mencionó sobre el oro, la plata y las piedras preciosas, pero dice que todo eso tiene que ser manifestado y va a ser probado por el fuego. Entonces, la pregunta sería, hermano, ¿qué tipo de materiales estamos tomando nosotros para ser edificados? Porque la misión es ser templo de Dios. Con esto no estoy diciendo que no lo somos, pero esto es personal. Recuerden esto, hermano, esto es personal. Y me atrevo a decir que hay muchos creyentes que no son templos. Hay muchos cristianos que no son templos.
Porque la evidencia es que tienen que ser edificados con el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Pero si no se conoce cuál es el fundamento de los profetas, pero si se desconoce cuál es el fundamento de los apóstoles, ¿cómo pueden ser edificados para morada de Dios? Decidieron tomar como material el heno, porque es lo más fácil, la madera, porque es lo más fácil, las hojarascas, porque es lo más fácil. ¿Qué hizo Adán en su momento? Buscó lo más fácil. Buscó lo más fácil, las hojas. ¿Qué está haciendo el cristianismo en este momento? Buscando lo más fácil. Buscando lo más fácil. Pero la palabra dice que tenemos que ser edificados sobre ese fundamento. En primer lugar, hermano, cuando hablamos sobre el fundamento de los apóstoles, nuestra mente nos lleva a pensar, ¿verdad? Y deberíamos nosotros de ver cuál fue el comportamiento de los apóstoles en su momento. ¿Cuál era el fundamento que ellos tenían, hermano, para mantenerse firmes? ¿Por qué, hermano? Porque la palabra ya había sido dada, que el Espíritu de Dios vendría y moraría en ellos. Pero no solamente el Señor le dijo, el Espíritu va a venir y va a morar en ustedes, y ustedes, pues, no pasa nada, estén tranquilos ahí, que Él va a caer. Es porque de antemano el Señor Jesús comenzó a trabajar en ellos. Ya había un fundamento, ya había un trabajo que el Señor había hecho, los había preparado. ¿Para qué? Para que fueran morada. Porque era necesario, porque en el momento que Él ya no estuviera, el Espíritu de Dios en ellos les iba a ministrar fuerza, hermanos, para mantenerlos siempre de buen ánimo. Porque al no estar Él, la persecución se iba a dar. ¿Y por medio de qué iban a ser fortalecidos ellos? ¿Ah? ¿Por medio de qué? Por medio de los retiros, por medio de los encuentros, por medio de las fiestas solemnes. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo. Hay que tener fundamento. Y el fundamento que tenían los apóstoles, hermanos, y es algo bien bonito, hermano, era predicar la virtud de Cristo. O sea, poder ver ellos cada virtud del Señor. Claro, por eso dijo, ustedes tienen que aprender de mí. ¿Quién les está enseñando? El mismo Señor. Y vean qué bonito es esto, hermano. Vamos a Hechos, capítulo 4. Vean qué bonito el fundamento, porque para saber que tenemos que ser edificados con el fundamento de los apóstoles, tenemos que ver a los apóstoles. Vamos a ver cómo se comportaban los apóstoles. Hechos, capítulo 4, versos 32 y 33. Miren el fundamento que había en ellos, que tenían en ellos, que el Señor les había dado. Dice la palabra, y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Miren el comportamiento, cómo eran los apóstoles. Dice la palabra, hermano, que eran de un corazón y eran de un alma. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que también en ellos había disposición. El fundamento que tenían ellos los hacía ser uno. Eran muchos apóstoles, pero eran uno. Era uno en el Señor. Ese es el fundamento de los apóstoles. ¿Qué? Que eran de un corazón y de un alma. Pero sobre todo dice la palabra que ninguno de ellos decía ser propio suyo nada de lo que poseía. ¿Qué quiere decir? Que en ellos había disposición de desprenderse de lo que ellos poseían. ¿Por qué ellos se movían así? En ellos no había egoísmo.
En ellos no había avaricia. ¿Ah? Es la virtud de Cristo. Y exactamente, eso es las virtudes del Señor. Ellos habían aprendido del Señor, de darse por la obra, de amar la obra, de tener puesta su mirada en el Señor. Ese era el fundamento de los apóstoles. Y cuando nosotros somos edificados con el fundamento de los apóstoles, entonces somos de un alma y de un corazón. Somos uno en Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. ¿Para qué? Para ser templo. Pero cuando alguien piensa diferente, hermano, no manifiesta a Cristo. Mire, hermano, lo que es dinero es complicado. Y más cuando se trata de la obra, se vuelve complicado. Pero qué tremendo era lo que el Señor les había enseñado a ellos, a los apóstoles. Imagínense, hermano, que ellos decían que todas las cosas que ellos tenían no eran de ellos. No, eso no es mío, es para la obra, es para la necesidad de los demás. Así eran. Entonces ese es el fundamento de los apóstoles. Y vemos bien, con claridad, el ejemplo en Hechos. Ahora, pongámonos a pensar un poco cuál es el fundamento de los profetas. Y yo no sé, hermano, si usted notó en Hebreos, hay una parte donde se expresa la palabra y menciona sobre dos fundamentos. No sé si ustedes lo notaron, pero luego lo vamos a recalcar. Pero vamos a ver, ¿cuál creen ustedes que era el fundamento de los profetas? Pablo dice que tenemos que ser edificados en el fundamento, en Efesios, ¿verdad? Efesios 2. Voy a volver a leer, hermano, porque no quiero decir algo que no está escrito. Bendito es el Señor. Ah, Padre. ¿Sí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ajá. Y profetas. Qué bonito es. Ahora, ¿cuál es el fundamento de los profetas? ¿Por qué los profetas, hermanos, entonces se mantenían siempre firmes? Los apóstoles se mantenían firmes, ¿por qué? Porque porque miraban y hablaban las virtudes de Cristo. Lo que el Señor les enseñó, eso ellos lo aplicaban. Ahora, y los profetas, hermanos, que no tuvieron la oportunidad, como los apóstoles, de ver al Señor Jesús. Pero en ellos también había fundamento. Entonces, veamos algo, hermanos, sobre los profetas. En los profetas, hermanos, como fundamento, en ellos había, número uno, hermano, esperanza. En ellos había esperanza. También en ellos había fe. En ellos había obediencia. Porque cuando el Señor decía, digan esto al pueblo, mire, hermano, aunque fuera una mala noticia, tenían que ir a decirla. Entonces en ellos había obediencia. El fundamento de los profetas, la esperanza, la fe, la obediencia. Nosotros somos edificados, hermano, con ese fundamento de que esperanza, fe y obediencia. Ahora, vean ustedes conmigo, partan conmigo. Vamos por favor a Hebreos. Vamos a ver el capítulo 11. Santo es el Señor. Y a su nombre y gloria, hermano. Mire qué tremendo cuando hablamos sobre la fe, como ese primer fundamento. Hebreos 11, 23 y nos detenemos al 26. ¿Cómo dice la palabra? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. ¿De quién era la fe? ¿De Moisés o de los padres? Por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón,
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vea bien esto, hermano. ¿Cómo estaba Moisés? Tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué está diciendo ahí? Que en él había una esperanza, pero en él tenía fe. Y en el momento que Dios lo llama, ¿qué es lo que manifiesta? Exactamente, manifiesta obediencia. Hoy estamos aquí, ¿por qué? Obediencia. Porque teníamos frío en la casa y aquí entre nosotros pues nos calentamos. ¿Ah? Hermano, por obediencia. Venimos aquí por obediencia. Hermano, venimos aquí por fe. Porque la fe hay que obedecerla. Sí, hermano. Sí. Venimos aquí también por esperanza. ¿Por qué? ¿Qué es lo que esperamos, hermano? Que cada vez que venimos ser edificados. Exactamente. Ahora, vean conmigo esto, hermano. Siempre ahí mismo en Hebreos. Miren qué tremendo es. Gloria a Dios. Ah, Padre. Si usted me acompaña aquí mismo, Hebreos 11, mire qué tremendo. Saltemos al verso 32, por favor. Mire lo que encontramos aquí. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel. ¿Y Samuel qué era, hermano? ¿Ah? Y dice ahí, hermano, y de los profetas. O sea, todo lo que hemos visto nosotros, si ustedes leen el capítulo completo, Hebreos 11, se dan cuenta que ahí está hablando de la fe y de la esperanza y de la obediencia. Eso era, hermano, eso era, sí, claro. Dice el 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Fijan que dice que alcanzaron promesas. ¿Por qué? Porque se manifestaba ¿qué? La esperanza, la fe. Y se movía también por la obediencia. Cuando somos edificados con el fundamento de los apóstoles y profetas, hermanos, es una buena noticia porque vamos siendo construidos para ser morada de Dios en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Pero cuando se ignoran estos fundamentos o esos elementos, hermano, está bien, dice que Moisés se mantenía como viendo al invisible. ¿Qué nos da a entender eso? Que cuando el creyente tiene fundamento no anda por vista, sino anda por fe. No anda por vista, sino anda por fe. ¿Y qué está pasando con el pueblo de Dios hoy en día, hermano? Que andan por vista, no andan por fe. ¿Por qué les digo esto? Porque para sentirse fortalecidos tiene que venir alguien y echarle un frasco de aceite encima. Eso es fe. Porque para sentirse, hermano, llenos de Dios, tiene que irse para los montes. Eso es fe. Cuando la palabra dice, hermano, que el Espíritu de Dios es el que nos da la fortaleza. Es el Espíritu, no es el sacrificio. El Señor dijo, yo no quiero más sacrificio. Lo que yo quiero es obediencia. Y la obediencia es parte del fundamento que tenían los profetas. Santo. Esa es la primera responsabilidad en el templo. ¿Qué, hermano? La edificación. Ahora, quiero mostrarles ahora, hermanos, pasemos a otra parte, otra responsabilidad. Porque estamos hablando sobre la responsabilidad en el templo. Apocalipsis capítulo 1, para que entremos al siguiente punto. Capítulo 1, versos 5 y verso 6. Mira qué tremendo. Qué tremendo. Lo tenemos. En su nombre y gloria, hermano. Y dice así la palabra: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el
soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora bien, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir con esto? Que la responsabilidad, como es la responsabilidad en el templo, la palabra nos declara a nosotros que somos reyes, pero ojo con esto, hermano. Dice también que somos sacerdotes. Veamos la figura. ¿Cuál era la responsabilidad del sacerdote en el templo? ¿Cuál era la responsabilidad del sacerdote en el templo o en el tabernáculo, como usted lo quiera nombrar? ¿Cuál era la responsabilidad? Encontramos, hermanos, como figura número 1, presentar sacrificio. Esa es la responsabilidad del sacerdote. Y si usted y yo somos sacerdotes, quiere decir que tenemos la responsabilidad también de presentar. Nos vamos a hacer buena raíz. ¿Ah? Porque antes confundíamos que el sacrificio que Dios quería era un sacrificio de ayuno. Y decíamos, vamos a sacrificar esta carne, hermano. Y decíamos nosotros que estamos sacrificando la carne, y lo que estamos sacrificando era el cuerpo físico, porque la carne estaba vivita y coliente. Y entonces, la responsabilidad, hermano, del sacerdote en el templo era presentar los oficios de culto, y número 1 era presentar sacrificios. Ahora bien, hermano, recuerden ustedes que dice Romanos 12:1. Vean bien, porque aquello era la figura, ahora nosotros vemos, hermano, lo verdadero. Dice Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Ajá. Antes era que el sacerdote tenía que presentar aquel sacrificio con animales. Ahora la responsabilidad de nosotros, si somos reyes o si somos sacerdotes, es que tenemos que presentar sacrificio. Pero ¿cuál es el sacrificio que tienen que presentar? ¿Qué animales? Dice presentar sacrificio. ¿Ah? Dice vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Ahora, yo le voy a dar una pregunta y la respuesta, pues si la tienen, pues bien, y si no, pues llévenselo a su casa. Dice presentar vuestros cuerpos. ¿Cuántos cuerpos hay que presentar? Porque hay que presentar sacrificio. Dice presentar vuestros cuerpos. Presentar nuestros cuerpos. Ahora bien, hermano, nuestra responsabilidad es presentar el sacrificio. Ahora, ¿qué tipo de sacrificio estamos presentando nosotros como sacerdotes? Porque hay un sacrificio, hermano, que la palabra lo menciona como un sacrificio que es mal hecho. Hay un sacrificio que podemos presentar, si no tenemos cuidado, lo hacemos mal. Vean ustedes Eclesiastés 5:1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Miren qué delicado es esto, hermano. Es delicado porque podemos venir aquí y presentarnos como sacrificio, pero no nos damos cuenta si nuestro sacrificio lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. ¿Con qué actitud venimos acá? Dice la palabra, cuando fuera a la casa de Dios, acércate más para oír. Pero capaz si nos descuidamos, no venimos aquí a oír, sino a platicar, a jugar. Otra cosa que no es a lo que deberíamos venir. Y a esa actitud el Señor le dice, no saben que lo hacen mal, están siendo necios.
Pero el sacerdote tiene la responsabilidad de hacerlo bien. De hacerlo bien. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote lo hacía mal? Por eso dice responsabilidades en el templo. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Se escucha? Se va a verse pronto. Padre, gloria al Señor. Santo. Sí, gracias, hermano. Entonces, vean qué tremendo es este texto, porque dice sacrificio de los necios. Entonces, la primera responsabilidad, hermano, es presentar sacrificio. Ahora, pensemos un poco, hermano. ¿Cuál sería la otra responsabilidad de los sacerdotes en el antiguo pacto? Porque es la sombra. Ahí es la sombra. Y tomamos como ejemplo para aplicarlo en este tiempo. Número 2, hermano, es otra cosa que los sacerdotes hacían era que quemaban incienso. Vamos a Hechos capítulo, Éxodo. Estoy diciendo que es la sombra y lo vamos a Éxodo, hermano. Vamos a Éxodo para que veamos la sombra. Santo. Éxodo capítulo 30. De su nombre y gloria, hermano. Padre. Éxodo 37. Capítulo 30, verso 7. Y lo tenemos en el 9. Lo tenemos, hermano. Dice la palabra: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Cuándo, hermano? Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará incienso. Ajá, qué tremendo. Rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. ¿Hasta dónde les dije que leéramos? Hasta 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ojo, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Quedémonos ahí. ¿Cuál es la responsabilidad del sacerdote? Quemar incienso. De vez en cuando. Cada mañana lo hacía por la mañana y también lo hacía por la noche. Ahora, ¿qué significa eso, hermano, de quemar incienso? ¿Cuál creen ustedes que es el incienso ahora, en este tiempo? Allá era la sombra, ahora vemos lo verdadero. Ustedes son sacerdotes, somos sacerdotes, tenemos que quemar incienso. ¿Cuándo? Dice ahí por la mañana y por la noche. Pero ahora pensemos, hermano, ¿y cuál es el incienso? ¿Cómo? El incienso es la alabanza y la adoración. ¿Y por qué dice por la mañana y también por la noche? Sí, pero significa algo. ¿Qué es noche, hermano? ¿Sabe qué decía Pablo, hermano? Que hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. Cuando de repente piensa usted que está de noche, hay que alabar al Señor, hay que adorar al Señor. Y cuando estemos de día, hay que adorar al Señor, hay que alabar al Señor. Es decir, en otras palabras, cuando supuestamente decimos nosotros, no fue mal de noche, hay que alabar al Señor. Eso es alabar en todo tiempo, que la alabanza sea continua. Eso se trata. Veamos por favor Apocalipsis capítulo 5 verso 8. Y a su nombre y gloria, hermano. Entonces la alabanza y la adoración, o la oración y la adoración, tiene que ser continua. 5:8 de Apocalipsis, ¿qué dice, hermano? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Y dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué dice ahí, hermano? Son las oraciones
de los santos. Entonces el incienso se convierte, hermano, o significa la oración y la adoración. En cierto momento el Señor Jesús dijo una palabra que la podemos leer si ustedes quieren en Juan capítulo 4, verso 23, cuando decía: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Entonces la adoración, hermano, en espíritu es incienso. Ante la presencia de Dios es un aroma fragante. O sea que el Padre, hermano, fíjense qué bonito esto. Que al Padre, el Padre le agrada, el Padre disfruta, el Padre se deleita cada vez que nosotros le adoramos en espíritu y en verdad. Pero imagínense o imaginémonos que venimos a la reunión y cantamos sin entendimiento. Y cantamos, hermanos, solo por cantar. Es más, ni nos metemos al ambiente de la alabanza y de la adoración, sino que estamos volteando a ver al hermano que está a la par. Usted está presentando incienso. Ahora, ¿qué tipo de incienso es ese? ¿Ah? Es un incienso extraño. Ese incienso, hermano, el Señor no le va a agradar. No le va a agradar. No tiene olor agradable. No es agradable. Ante la presencia de Dios, este olor no es agradable. Por eso el tema se llama la responsabilidad en el templo. Tenemos que quemar incienso de día y de noche, pero ojo, tiene que ser un incienso, hermano, que sea agradable a Dios. Que sea un olor fragante. El mismo sacrificio que presentamos tiene que ser un sacrificio vivo, santo, que le agrade al Señor. Vean qué tremendo. Ay, Padre mío. Vean qué tremendo, hermano. Por eso el apóstol Pablo decía: yo voy a cantar con el espíritu, pero también lo haré con el entendimiento. Voy a orar en el espíritu, pero también lo voy a hacer con entendimiento. ¿Y usted cree que todo el mundo, hermano, lo hace así? ¿Sabe qué hacen hoy en día, hermano? Hoy en día lo que hacen es muchas coreografías de danza, salen con banderas, con pañuelos, pensando que esa es la adoración que es agradable a Dios. Y hay hasta talleres, hermano, de danzas para enseñar a los hermanos cómo se debe danzar. Y la palabra dice que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces se arman aquí grandes shows, pero lo que están haciendo es entreteniendo a los hermanos. Pero no piensan si esa es agradable ante la presencia del Señor. Porque no hay un fundamento. Ese es el tipo de materiales que le están... Exactamente. Ellos están siendo edificados con esos tipos de materiales. Exactamente. ¿Y sabe qué tremendo es esto, hermano? Que la palabra dice que la obra de cada uno tiene que ser probada. Y por fuego, dice. Y por fuego. Ese es el incienso extraño. Ese es el incienso extraño que menciona la palabra, pero lo desconocen. Lo desconocen. Sí. Sí, la palabra incluso dice que cuando hablamos la palabra de gracia en misterio, dice que el olor que despedimos es un olor grato, porque es un olor de su conocimiento, del conocimiento del Señor. Sí, porque dice que es agradable a los que los oyen. Ajá. Entonces, el incienso, hermano, es la oración y la adoración. Pero ¿cuál oración y cuál adoración? Aquella que se hace en el espíritu. ¿Ah? Exactamente, se hace con entendimiento, hermano, la que se hace con corazón. Ahora, veamos la otra parte, hermano. Ya sabemos que la responsabilidad número 1 es la edificación, responsabilidad número 2 es ofrecer sacrificio, la responsabilidad número 3 es el quemar incienso, y número 4, hermano, que menciona ahí es encender las lámparas. Era otra
de las responsabilidades que tenía el sacerdote. ¿Y qué quiere decir esto, hermano? Vamos a ver la sombra. Levíticos, capítulo 24. Ya su nombre es Santo. Qué bueno. Oh, Padre. 24 de Levíticos. Santo. Miren que tremendo. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que traigan para él el alumbrado, aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Dios. Es estatuto perpetuo para vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor. Es una responsabilidad que tenía el sacerdote. Y era cuidadoso, ¿no? ¿Qué significa eso? De que el sacerdote en el antiguo pacto tenía que estar pendiente de encender las lámparas. De encender, en otra parte le llama el candelabro, como responsabilidad. ¿Ah? Mantenerlo encendido era su responsabilidad. Mantenerlo con aceite. ¿Ah? Mantenerlo con aceite, lleno de aceite para que Sí. pudiera encender. Según lo que puedo percibir es, Ajá. dice ahí, dice, Padre. fuera del velo del testimonio en el tabernáculo, la dispondrá, dice Aarón, desde la tarde para mañana, delante del Señor, el otro perpetuo, sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor. Sí. Cuando habla de lámparas, estamos de luz, ¿no? Sí, correcto. Entonces, el mismo Salmo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Sí. Entonces, para mí es andar siempre guiado a la luz de la palabra. De la palabra. Vea, Siempre. vea. En Números 8:1 dice así: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón, el sacerdote, habla a Aarón, y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero, perdón. Y Aarón lo hizo así. ¿Por qué? Porque él tenía que obedecer. En él había obediencia. Ajá. Encendió hacia la parte anterior del candelabro sus lámparas, como el Señor lo mandó a Moisés. Bien, quedémonos ahí. Entonces, la responsabilidad del sacerdote era encender las lámparas. ¿Para qué, hermano? Para que no hubiese oscuridad. Exactamente. ¿Y qué significa la oscuridad? Tinieblas o falta de conocimiento o de entendimiento. La responsabilidad de alguien que es sacerdote de Dios tiene que tener cuidado de mantener encendido su lámpara. O sea que el templo siempre tiene que estar iluminado. Exactamente. Por la palabra. Siempre tiene que estar alumbrado por la palabra. El detalle está, hermano, que como esto se vuelve personal, ¿qué problema hay cuando un hermano ha descuidado, perdió el cuidado de encender su lámpara? ¿Qué le vino a él? Le vino tiniebla. No puede distinguir cuando alguien le está diciendo una palabra con malicia, porque en él no hay luz. Te digo algo. Hay una parábola de las vírgenes, ¿se acuerdan? Sí. Que a una fueron prudentes y otra insensatas, ¿no? Sí. Y la insensata dice que les terminó el aceite. Se les terminó. Y de ahí querían que las que tenían provisión les Le dieran. diera. Entonces ya querían depender del otro. Y eso nada. Eso se vuelve personal, hermano. Entonces, vea bien, hermano, porque esto no puede pasar porque somos sacerdotes de Dios. ¿Qué pasa si le prestamos atención a alguien que nos hace un comentario
Pero nosotros, hermanos, como lo tenemos en alta estima, si no hay luz en nosotros, podemos creerle, no, es que lo que me dijo mi hermano es la verdad. El hermano en carne, ¿va? Lo que me dijo mi hermana, no, ella es lo máximo para mí. Y no sabe que lo que le está diciendo es un comentario que viene a destruirlo como templo. ¿Por qué? Porque los comentarios negativos lo que hacen es separar. Y el fundamento de Dios y la voluntad de Dios es que su pueblo sea uno. Entonces estamos hablando de la unidad. Entonces usted dice, no, es que mi hija me lo dijo. No, es que mi sobrina me lo dijo y ya no me va a mentir. Por favor, hermano, si no tenemos discernimiento, está pasando algo con las lámparas. ¿Qué está pasando con su lámpara? ¿Qué está pasando con mi lámpara? ¿Se está apagando? Se está apagando. Fíjense que en Levítico 24 dice pondrá en orden las lámparas. Padre. O sea, tiene varios depósitos, ¿no? Son siete. Entonces, cada cuestión negativa va apagando, como quien dice, un barco. Ajá. Entonces, y el templo va quedando ya un poco menos. Va menguando la luz. Va menguando la luz. Entonces, imagínense ustedes, hermanos, un templo que está bien alumbrado y que de repente la luz empezó a menguar, y después, hermano, quedó en tinieblas. ¿Usted cree que el Señor habita en la tiniebla? Va a estar ahí. Ahí se va a llenar de murciélagos. ¿Ah? Sí. Que es necesario que el templo de Dios esté bien iluminado y de día y de noche. Claro. Porque ningún depredador, ninguna artimaña, ni ningún enemigo fácilmente se puede acercar. Hermano, vean, O sea, esto es tremendo. Con visibilidad usted puede detectar al enemigo. Con luz. ¿Verdad? Por eso es que el templo tiene que estar iluminado de día y de noche para poder detectar cualquier depredador. Es que un depredador no va a poder entrar mientras hay luz. Peor en el templo, imposible. Imposible. El detalle está cuando ya deja de ser templo, si entra cualquiera. Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús en Mateo, ¿verdad? Bueno, dice, aquel espíritu inmundo regresa, porque como lo encontró vacío, Sí, fácil. entró. Ahora bien, hermano, vean lo que dice Efesios capítulo 1, verso 18. Dice la palabra. Ajá, correcto. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es que bonito. Para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, hermano, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La lámpara, hermano, decía José, recalcando lo que dijo David, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero imagínense que cuando alguien se está quedando, hermano, miren lo que les voy a decir. Cuando alguien se está quedando sin aceite en su lámpara, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué palabra es la que está ministrando esta persona que descuidó el candelabro del templo? Porque la palabra es la luz. ¿Y qué palabra está ministrando ahora cuando se quedó sin aceite? La palabra que viene de Cristo. No es palabra del Espíritu. No. No. Dejó de oír al Señor. Vea, una palabra, hermano, que trae armonía, una palabra que ministra paz, una palabra de que lo transforma, que lo edifica, que lo consuela, es una palabra del Espíritu. Sí, así es. Pero cuando hay una palabra, hermano, hay un mensaje dirigido, por ejemplo, que vaya a infundir enemistad entre uno y otro, Envidia, temor. por favor, hermano, ministra envidia, contienda, a eso le llaman palabra revelada, a eso le llaman palabra de Dios. Oiga, hermano, y entonces, Ministran riquezas también. y los hermanos allá diciendo Abba Padre, cuando lo que están enseñando es
otra cosa que no es lo de Dios. Eso les enseña y por ellos mismos siguen la misma corriente para darle más fuerza al que les está enseñando. Qué barbaridad. Están siendo edificados mal, pero como se desconoce cuál es el fundamento de los apóstoles, se desconoce cuál es el fundamento de los profetas, hermano, esa construcción, fíjense lo que les voy a decir, tarde o temprano se va a ir a pique, porque el fuego los va a probar. No tiene fundamento. El aceite que se le dio a Aarón se le dijo que hiciera aceite del olivo verdadero, del olivo, ¿va? Y que era un aceite puro, neto, un aceite no adulterado, ¿verdad? Un aceite puro. Y ahora lo que se está haciendo con la palabra es que se está adulterando. Eso es lo que pasa. Sí. Ahora, hermano, ¿cuál sería entonces nuestra responsabilidad como sacerdote en cuanto a este punto? Nuestra responsabilidad es mantener encendido la luz. Exactamente. Hermano, pero cuando decía la palabra, Darío lo mencionó la semana pasada y hablaba un punto sobre renovar, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad es renovar. Fíjense, yo creo que vamos a Romanos, por favor. Padre. Vamos a Romanos. Vive Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Esto es lo que toca, hermano. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué, hermano? De vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hay, hermano, esta renovación, quiere decir, hermano, que nosotros estamos teniendo la luz encendida y podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Pero cuando no se ha encendido o se ha dejado apagar la luz, hermano, no podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. No podemos darnos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Usted está aquí, pero sus planes son otros. Se hacen cosas creyendo que es la voluntad. Ajá, pero cuando hay aceite en la lámpara y hay luz, entonces se puede comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y dice la palabra que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Vea, nosotros a veces decimos, pero que se haga la perfecta voluntad de Dios, pero cuando las cosas no van saliendo como nosotros queremos, no aceptamos que esa es la voluntad de Dios. Entonces la oración debería de cambiar, pero que se haga mi voluntad perfecta, debería ser. Pero si decimos, pero que se haga la voluntad perfecta de Dios, entonces, hermano, por favor, esperemos. Aceptemos. ¿Me entienden? Que esa es la voluntad. Si la voluntad de Dios, hermano, ¿qué ejemplo se podría poner? Si la perfecta voluntad de Dios es que estemos aquí, por ejemplo, por 5 años aquí vamos a estar y porque nos vamos a desesperar. ¿Me entienden? Pero si la perfecta voluntad de Dios es otra, Dios mismo va a abrir las puertas. Dios mismo nos va a mover. Hermano, por favor, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Movernos en el momento preciso. No, Padre. Movernos en el momento preciso. Así es, Señor. Cuando el Señor dice, es hora de avanzar, y les digo que la palabra salgan de en medio de ellos, pueblo mío. ¿Qué vamos a hacer? Salir. ¿Y por qué se enojan? Si el Señor dijo que salgan, salimos. Y hay que seguir la nube, hermano. Porque esto se trata de obedecer a Dios antes que a los hombres. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Dios es maravilloso, Dios es grande. Bien, entonces nuestra responsabilidad, hermano, en este punto acerca de la lámpara es renovarnos. Renovarnos. Recordemos que el alumbramiento, que la luz significa alumbramiento, ¿verdad? Y Romanos 12:2 dice que no hay que conformarse, sino que tiene que ser renovado vuestro entendimiento. La luz está aquí, en Él,
entendimiento. Pero la otra responsabilidad que tenemos, hermanos, la encontramos en segunda carta a Timoteo. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1 y en el verso 6. Vean bien. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego. ¿Cuál es la responsabilidad, hermano? En nosotros la responsabilidad, hermano, número 1 es renovarnos y número 2, avivar el fuego. Aviva el fuego, aviva el fuego. Pero ¿qué pasa si no avivamos el fuego? ¿Qué pasa si no nos renovamos? Hermano, vamos a entrar en problemas. Vamos a entrar en problemas. Y hay una palabra, hermano, directa. Hay una palabra directa para nosotros. Y el apóstol Pablo aconsejaba a la iglesia y decía: miren, ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo su entendimiento entenebrecido. ¿Ya cómo quedó ese entendimiento? Sin luz. El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la dureza de su corazón. Es lo que mencionaba ahorita. Hermano, cuando la lámpara se apaga, hay oscuridad, hay dureza de corazón y no hay entendimiento. Se embotó el entendimiento, como lo mencionaba hermano David en el tema anterior. Hermano, ya no hay alumbramiento más. No hay vida. No, ya no. Entonces, y esto les digo que es personal, porque hoy podemos estar aquí, y Dios ha traído esta palabra, hoy podemos estar aquí, pero si descuidamos, capaz que luego ya no. Y después vamos a decir: ¿y el hermano? ¿Y la hermana? ¿Qué pasó? ¿Sabe qué pasó? ¿Y saben lo que pasó? Que se desmayó, no, que se descuidó. Hay una parte que también Jesús le dijo a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Ajá, correcto. O sea, la responsabilidad es de mantener siempre la luz encendida, Sí. para que otros no tropiecen. Vea bien, qué tremendo. Ahora, lo que me llama mucho la atención, hermano, es lo que puede pasar cuando no somos o no estamos siendo responsables. Porque la palabra se llama la responsabilidad del templo. Tenemos la responsabilidad de la edificación, de ver cómo estamos siendo edificados. Tenemos la responsabilidad de que, hermanos, de ofrecer el sacrificio, ver de qué manera, o sea, qué tipo de sacrificio estamos ofreciendo a Dios. La responsabilidad número 3 es, hermano, el quemar incienso, que ya sabemos de qué se trata. Y esta responsabilidad, hermano, de mantener encendida la lámpara. Y me llama la atención porque lo que le dijo el Señor en Apocalipsis 2:5 al pastor que he mencionado aquí. Y este pastor que menciona Apocalipsis 2:5, yo se lo voy a leer, dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Mire, si se descuida, ¿qué dice el Señor? Entonces yo voy a quitar el candelero. Si ya no estás alumbrando en el templo, ese utensilio ya no sirve. No sirve. Porque el candelero sirve para alumbrar. Pero si no estamos alumbrando, ¿qué dice el Señor? Yo lo voy a quitar. Yo lo voy a quitar. ¿Y usted, a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo aquí? Al pastor. ¿Y quién era el pastor en ese tiempo ahí? ¿Ah? ¿Quién era, hermano? ¿Quién era este pastor? Padre, gloria al Señor. Y le dijo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás.
Estamos en el 2, ¿verdad? Me salté adelante, hermano. Quiero mostrar algo. Ay, Padre mío. Lo dice anteriormente, en el verso 2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Miren las características de este hombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candela. Se lo dijo a este pastor. ¿Y quién era este pastor? Hermano, era Timoteo. O sea, imaginen ustedes lo que había trabajado Timoteo por amor a la obra del Señor. Siempre se mantuvo firme. Y Pablo empezó a notar que Timoteo se estaba quedando sin luz. Y le dijo: te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Te aconsejo que lo avives. Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que lo avives. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que cuando la luz en Timoteo se apagara, el Señor iba a venir a quitar el candelero. ¿Y quién es el dueño del templo? Es el mismo Dios. Y Dios lo edifica, y si nosotros no tenemos cuidado, lo destruye. Y un templo destruido, hermano, ya no está la presencia de Dios en él. Por eso es delicada la palabra. Tenemos que tener cuidado, somos responsables en el templo. Y decía el apóstol Pablo, y con esto termino: recuerden que el templo de Dios que está en ustedes no es de ustedes, sino que es de Dios. Los declaro bendecidos con toda bendición.